derecho romano, las servidumbres son derechos reales sobre un inmueble ajeno, cuyo aprovechamiento debe aumentar la utilidad de un inmueble propio cercano al primero. El derecho vigente conserva la misma idea, ya que en el artículo 1090 del Código Civil de Veracruz nos dice que la servidumbre es un gravamen real, impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. Los elementos de la servidumbre en el derecho romano son el predio sirviente y el predio dominante. En el Código Civil del Estado de Veracruz, en el artículo 1090, se estipula que los elementos de la servidumbre son dos: el predio dominante, que es el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, y el predio sirviente, que es el que sufre la servidumbre. Servidumbre rural. Se aprovechan a un predio rural y conceden al propietario del fundo dominante un ius faciendi o ius habendi. Servidumbre urbana. Benefician una construcción y dan lugar a un ius habendi o ius prohibiendi. Artículo 1093. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre. Artículo 1094. Son discontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho del hombre. Artículo 1095. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Artículo 1096. Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. La servidumbre legal de paso, el artículo 1131, el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública, tiene derecho a exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al prejuicio que les ocasiona este gravamen. El artículo 132, el dueño del predio sirviente tiene derecho a señalar el lugar donde se haya de construirse la servidumbre de paso. El artículo 1138, el dueño de un predio rústico tiene derecho mediante la indemnización correspondiente de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos para conducirlos a un abrevadero que se les pueda disponer. De igual manera, de las servidumbres voluntarias, el artículo 1157, el dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosas a la servidumbre, si de ellas no resulta prejuicio alguno al predio dominante. El artículo 1160. Cualquier duda sobre el uso o extensión de la servidumbre se dedicará en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o hacer difícil el uso de la servidumbre. Obligaciones en el derecho romano. La esencia de las obligaciones no consiste en que nos entreguen alguna cosa en propiedad o que nos conviertan en titulares de alguna servidumbre, sino que consiste en que constriñan a otra persona en relación con nosotros para que nos entreguen algo, haga algo o responda de algo. Así como el fundus servit, el terreno debe aprovechar al terreno. El fundo dominante responde mejor a su función, por lo tanto, las servidumbres deben servir a los predios, no a los propietarios con independencia de sus predios. Servidumbre legal de paso con base en el Código Civil, artículo 1135. Si hay varios predios donde pueda darse paso a la vía pública, se le obligará al predio de menor distancia, o si hay dos de igual distancia, el juez será quien decida por dónde se le dará el paso. Artículo 1140. Si es necesario pasar materiales o colocar andamios en un predio ajeno para poder construir algún edificio, el predio está obligado a consentirlo recibiendo la indemnización correspondiente, lo cual también aplica al artículo 1141, pero siendo el caso del establecimiento de comunicaciones. Servidumbre voluntaria. Quien tenga la propiedad de un predio cuyo usufructo pertenezca a otro, podrá imponer sobre ella sin el consentimiento del usufructuario las servidumbres que no perjudiquen al derecho del usufructo, pero cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un predio y a otra el dominio útil, no podrá establecerse sobre ella servidumbre voluntaria perpetua sin el consentimiento de ambos dueños. La utilidad práctica es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo. Esto quiere decir que puede servir o ser aprovechado en algún sentido, y que es algo útil que sirve para satisfacer una necesidad. En el derecho romano pasó a la vía pública, a la recolección de frutos, el pasar materiales por predio ajeno y el establecer comunicaciones telefónicas. Por otra parte,
En el derecho vigente, la utilidad práctica sigue siendo la misma. Se sigue teniendo el paso a la vía pública, la recolección de frutos, el pasar materiales por predio ajeno y establecer comunicaciones telefónicas, con el fin de cumplir una necesidad o ser aprovechada en algún sentido. Las formas de adquirir las servidumbres según el Código Civil del Estado de Veracruz son: de la servidumbre legal de paso, artículo 1131, el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa más que una indemnización. Por otro lado, las servidumbres voluntarias, en el artículo 1146, las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, incluso la prescripción. En derecho romano, la constitución de las servidumbres reales puede ser como res mancipi, de la injuris cessio, puede surgir de los testamentos, por pactiones estipulaciones, por adjudicatio, por prescripción y por deducción en el caso de una compraventa. Formas de perderla. Según el Código Civil del Estado de Veracruz, en el artículo 1162, las servidumbres voluntarias se extinguen por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios por el no uso de 3 años, por remisión hecha por el dueño del predio dominante, cuando constituida en virtud de un derecho irrevocable sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. En el artículo 1164, las servidumbres legales establecidas como de utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años. El artículo 1165, el dueño de un predio sujeto a una servidumbre legal puede por medio de convenio librarse de ella. Causas de exención de las servidumbres reales según el derecho romano: pérdida del fondo dominante, del recibimiento de ambos, consolidación, renuncia, prescripción extintiva, servitus ad tempus.